Hola amigos, ya dije que octubre viene muy fuerte, y yo diría fortísimo. Artículo de opinión. Desclasificación completa ya. Trump desclasifica el Russia Gate. Demuestra la falsa confabulación de Rusia. También publica los famosos correos de doña Hilaria. Ella autorizó la campaña de difamación contra Trump. John Brennan informó del plan al expresidente Obama. España detiene al famoso fundador del antivirus McAfee. Estados Unidos busca independizarse de China de las tierras raras. El yuan digital supera sus pruebas internas para competir. El oro podría subir hasta los $10.000 por onza troy. Etiopía seduce a los inversores con su gran abundancia de oro. El sonar de un barco detecta al famoso monstruo del lago Ness. Hyundai lanzará sus primeros coches voladores para el año 2028. El 2 de octubre de 1968 no se olvida ni se olvidará nunca en México. Comenzamos. Por fin, el presidente Trump ha autorizado la desclasificación completa, sin redacción, ni retoques ni recortes, de los documentos relacionados con la falsa confabulación de Rusia, y también está desclasificando documentos relacionados con el escándalo de los correos electrónicos de doña Hilaria. El presidente Trump informó este martes que ha autorizado, entre comillas, por completo la desclasificación total de todos y cada uno de los documentos relacionados con las investigaciones federales sobre la falsa injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, así como la investigación del FBI sobre el escándalo acerca del uso de un servidor de correo electrónico privado por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Entre comillas, he autorizado completamente la desclasificación total de todos y cada uno de los documentos relacionados con el mayor crimen político en la historia de los Estados Unidos, el engaño de Rusia. Asimismo, el escándalo del correo electrónico de Hillary Clinton sin redacciones, tuiteó el presidente el martes por la noche. Vuelve a estar entre comillas. Toda la información sobre el escándalo del engaño sobre Rusia fue desclasificada por mí hace mucho tiempo. Lamentablemente para nuestro país, la gente ha actuado con mucha lentitud, sobre todo porque es quizás el mayor crimen político en la historia de nuestro país. A actuar, escribió el mandatario en otro tuit. La fracasada investigación fue conocida como Russia Gate y denunciada en repetidas ocasiones por Trump como un engaño y una caza de brujas. El exfiscal especial Robert Mueller dio por finalizada en marzo de 2019 la investigación Russiagate sin poder encontrar prueba de ninguna interferencia por parte de Moscú en las presidenciales de 2016 en Estados Unidos. En marzo de 2015 se supo que doña Hilaria había utilizado una cuenta de correo electrónico privada durante los años en que encabezó la Secretaría de Estado, una práctica que se considera una violación de la política del Departamento de Estado. Su correspondencia hizo públicas varias informaciones clasificadas y personales de la ex líder demócrata. Una parte de estos correos ha sido publicada por el propio Departamento de Estado y otra por Wikileaks. Los tweets del presidente se producen después de que el director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, desclasificara documentos que revelaban que el exdirector de la CIA, John Brennan, informó al expresidente Obama sobre un supuesto plan de Hillary Clinton para vincular con Rusia al entonces candidato Donald Trump como un medio para distraer al público de ella, así como el uso de un servidor de correo electrónico privado antes de las elecciones presidenciales de 2016.
Ratcliffe desclasificó las notas escritas a mano de Brennan, que fueron tomadas después de que informara a Obama sobre la inteligencia que recibió la CIA, y un memorando de la CIA que reveló que los funcionarios remitieron el asunto al FBI para una posible acción de investigación. La oficina del director de Inteligencia Nacional transmitió los documentos desclasificados a los comités de inteligencia de la Cámara y el Senado el martes por la noche. El pasado 7 de mayo, el presidente Trump sugirió que deberían ser devueltos por ser noticias falsas los premios Pulitzer que fueron entregados a los medios de comunicación que habían informado sobre la falsa injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y en particular sobre la culpabilidad de su ex asesor Michael Flynn. Cambiamos de tema. Tierras raras. Las tierras raras son el problema. El presidente Trump declaró que los Estados Unidos se encuentran ahora en estado de emergencia nacional al firmar el 30 de septiembre un decreto titulado Decreto sobre la amenaza que supone para la cadena de suministro nacional la dependencia de minerales críticos procedentes del extranjero, al que siguió inmediatamente el lanzamiento de dos de sus aviones de guerra nuclear del día del juicio final, como se llaman, y que cuando se lanzaron, el presidente Trump hizo su anuncio sorprendente sobre el bicho, o sobre el contagio. Estados Unidos busca deshacerse de su escandalosa dependencia de tierras raras chinas. El presidente Trump firmó una orden que declara la emergencia en la industria nacional por su dependencia de China. Con este documento se busca impulsar la producción nacional de tierras raras que son tan críticas para el país porque se utilizan en la producción de tecnología militar. En particular, Trump ordenó a los secretarios de su gabinete que estudiasen este problema, barajando la posibilidad de presentar las subvenciones del gobierno para el equipo de producción e imponer aranceles, cuotas u otras restricciones a las importaciones procedentes de China y de otros adversarios de Estados Unidos. Escribe el portal Defense News. Entre las tierras raras figuran 17 minerales que se utilizan en la producción de misiles, munición, armas hipersónicas, electrónica resistente a la radiación y teléfonos celulares. Previamente, la administración Trump había calificado de esenciales al menos 35 minerales cuyo suministro es vulnerable a la interrupción. Actualmente, Estados Unidos importa de China de forma directa el 80% de las tierras raras que consume y obtiene indirectamente una parte del resto reimportándolas de otros estados. Otro tema. Criptomonedas. El yuan digital supera las pruebas internas para competir en el mercado. La moneda digital china está pasando por ensayos internos que buscan poner a prueba el nivel de seguridad del criptoyuan, informó el vicepresidente del Banco Central de China, Fan Yifei. Las criptomonedas se convirtieron en el activo con el crecimiento más rápido del año. A lo largo de 2020, el índice de criptomonedas Bloomberg Galaxy creció un 65%. A modo de comparación, el segundo activo más rentable, el oro, solo subió un 25%. No obstante, las autoridades chinas optaron por crear un yuan digital en vez de legalizar las criptomonedas existentes. La creación de criptomonedas fue una respuesta a la crisis financiera mundial de 2008 que hizo que muchas personas se decepcionaran del sistema financiero tradicional. Hasta la fecha, existen miles de criptomonedas y activos digitales, todos ellos descentralizados. ¿Estafa piramidal? Por su parte, la plataforma de Bitcoin Arbitrar dejó a 120.000 clientes atrapados sin poder recuperar su dinero. Las pérdidas podrían ir desde los 100 millones hasta los 100.000 millones. Una bestialidad. La compañía de inversión de bitcoins Arbitrar 2.0 ha congelado las cuentas de más de 120.000 clientes que no pueden recuperar su dinero.
La plataforma de abogados y clientes afectados cifran las pérdidas en más de 100.000 millones de euros. Sin embargo, el consejero delegado de la compañía, Santiago Fuentes, reduce el impacto y asegura que se estaría hablando de un descuadre de 100 millones de euros. Arbistar 2.0, empresa con sede en Tenerife, remitió el pasado 12 de septiembre un comunicado a los clientes avisándoles de que, debido a un fallo informático, quedaban congeladas las cuentas hasta nuevo aviso, o lo que es lo mismo, les imposibilitó acceder a su dinero. Desde entonces, los afectados ya preparan acciones legales conjuntas con el fin de recuperar su dinero, bajo el argumento de que se ha dado una estafa piramidal. Detenido el fundador del antivirus McAfee. Arrestan en España a John McAfee, buscado en Estados Unidos por evasión de impuestos y fraude con criptomonedas. El multimillonario se encontraba en la base de datos de la Interpol y fue detenido en Barcelona cuando se disponía a tomar un vuelo a Turquía. El programador informático británico-estadounidense John McAfee, fundador de la conocida marca de antivirus McAfee, ha sido detenido en España y está pendiente de extradición a Estados Unidos, donde está acusado de evasión de impuestos. El multimillonario tenía un señalamiento de la Interpol de búsqueda y captura, por lo que, tras declarar ante un juzgado de la Audiencia Nacional Española, fue puesto en prisión preventiva en una cárcel de Barcelona. Este lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó que el magnate está acusado de evasión fiscal y omisión internacional de presentar declaraciones de impuestos. Según la justicia estadounidense, McAfee obtuvo millones de dólares en ingresos por trabajos de consultoría, conferencias y venta de los derechos sobre su vida para un documental. Anonimato. Paradójicamente, la tecnología de cadena de bloques permite conseguir una transparencia total sin perder el anonimato, y es que debido al hecho de que los datos se almacenan en forma cifrada, es imposible identificar al propietario. Al mismo tiempo, el propio sistema garantiza el registro transparente de todas las transacciones, algo que hace imposible, por ejemplo, realizar la misma transacción dos veces o pretender que no hubo ningún pago. Según los ideólogos de las criptomonedas, la ausencia de un centro único de emisiones y procesamiento debería asegurar su fiabilidad, puesto que era imposible quitar, devaluar o congelar la criptomoneda. Al mismo tiempo, los usuarios se supone que estaban protegidos contra el fraude, ya que el blockchain o cadena de bloques permite al propietario acceder a la lista de todas las transacciones para asegurarse de que todo está correcto. No obstante, dicho sistema no resultó tan conveniente en la vida real. En primer lugar, el blockchain clásico requiere enormes recursos informáticos, algo que ralentiza mucho el procesamiento de las transacciones, llamado minería. En segundo lugar, los precios de las criptomonedas no reguladas son muy inestables, de modo que los propietarios de los activos digitales no tienen la oportunidad de protegerse frente a posibles riesgos financieros. Finalmente, el anonimato hizo imposible la lucha contra el blanqueo de dinero, ya que las criptomonedas son utilizadas a menudo por delincuentes. Potencial del oro. Una manía especulativa o una gran depresión podrían empujar los precios del oro hasta los $10.000 por onza en los próximos años, opina A.G. Thorson, experto en análisis técnicos de los mercados en metales preciosos. El panorama fundamental de los metales preciosos nunca ha sido mejor, asegura. El analista explica que los gobiernos de todo el mundo se han comprometido a suprimir los tipos de interés y a imprimir dinero para solucionar sus problemas de deuda. Finalmente, se verán obligados a incumplir o devaluar. Según Thorson, una manía especulativa o una gran depresión podría empujar los precios hacia los $10.000 por onza Troy en los próximos años. Actualmente, el metal amarillo se cotiza a más de $1.910 por onza Troy.
La crisis sanitaria hizo disparar el precio del oro de forma extraordinaria. Solo en agosto el metal precioso aumentó un 30%. Etiopía seduce a los inversores con su abundancia de oro. Las exportaciones de oro de Etiopía aumentaron después de que el Banco Central ofreciera precios más altos por este metal dorado en un intento de reducir su contrabando y estimular la inversión en la industria minera nacional. Con ayuda de este plan, Addis Abeba busca aumentar la contribución de la minería de oro en el Producto Interno Bruto. Actualmente, la industria minera de Etiopía, especializada en la explotación de oro, está dominada por los mineros artesanales, que se juegan la vida haciendo agujeros sin ninguna garantía ni ninguna ingeniería. Las autoridades etíopes buscan canalizar las ventas de este metal precioso a través del Banco Central para acabar con la minería informal y hacer que el país sea más atractivo para los inversores extranjeros y las empresas más grandes. Noticias breves. Trump ordena no negociar paquete de estímulo hasta después de las elecciones. El presidente Trump ordenó este martes suspender hasta después de las elecciones del 3 de noviembre las negociaciones con el Congreso para aprobar un nuevo paquete de estímulo económico por la crisis sanitaria. La justicia británica anula la decisión sobre el oro de Venezuela favorable a Guaidó. La justicia británica anuló el lunes una decisión que previamente había concedido al opositor venezolano Juan Guaidó el control de toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, pero no lo entregó tampoco a Nicolás Maduro, sino que ordenó seguir indagando. La Comisión Europea ve insostenible el alza de la inmigración a Canarias. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, considera insostenible el ritmo al que crece la llegada irregular de inmigrantes a las islas españolas de Canarias, desde las costas atlánticas de África, que se ha multiplicado por 7 en un año, y plantea una política que compagine la acogida de quien necesita protección internacional y la devolución del resto. Johnson & Johnson podría pagar más de 100 millones de dólares por 1 millar de demandas que acusan a su talco para bebés de provocar el cáncer. La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson pagará más de 100 millones de dólares para resolver más de 1000 demandas que sostienen que su talco para bebés provoca cáncer. Se trata del primer gran acuerdo al que llega la compañía tras 4 años de litigio. Sin embargo, la empresa aún enfrenta otras 20.000 demandas pendientes presentadas por los consumidores. Y se me olvidó escribir que el problema era que el talco llevaba amianto o asbesto, una sustancia altamente cancerígena. Muy curioso. El sonar de un barco detecta un misterioso objeto de unos 10 metros en las profundidades del lago Ness, Loch Ness. Steve Feldman, considerado el mayor experto en el monstruo del lago Ness, piensa que este hallazgo es quizás la prueba más convincente de la existencia de Nessie. Bueno, la prueba más convincente es el que lo vio personalmente, pero esto es demostrable, mientras que el testimonio personal pues no es demostrable. Ronald Mackenzie, director de una empresa de paseos en barco por el lago Ness, Escocia, Reino Unido, asegura que el sonar de su embarcación registró una imagen que ha puesto en sobreaviso a los entusiastas del famoso monstruo que supuestamente habita en esas aguas. Mackenzie relata que el pasado miércoles pilotaba su buque con 12 pasajeros y en el momento en el que recorría la parte central del lago, el aparato electroacústico detectó a unos 170 metros de profundidad algo grande de al menos 10 metros de largo. El contacto del sonar con el misterioso cuerpo se prolongó durante 10 segundos mientras pasaba el barco. Entre comillas, he estado en el lago desde que tenía 16 años y nunca había visto algo así. Tenemos un sonar de última generación en el nuevo barco. No miente, captura lo que hay, asegura Mackenzie, de 49 años, quien cree que la imagen que captó podría indicar la presencia de una criatura marina gigante o quizás tratase del
se tratase del popular Nessie. Entre comillas, creo que hay en el lago algo que nadie sabe lo que es, ya sea una gran anguila, un esturión o un pez gigante de algún tipo, o incluso Nessie, agrega. Yo me inclino por una anguila gigante, pero en realidad es solamente una opinión gratuita, porque no hay base para hacer suposiciones. Hyundai planea lanzar sus primeros coches voladores para finales de esta década. ¿Se acuerdan ustedes que hace muchísimos años la revista Mecánica Popular sacaba coches voladores y desde entonces se ha paralizado el tema? Pues parece que ha vuelto a revivir. El fabricante surcoreano trabaja en el desarrollo de modelos de capacidad para 5 o 6 personas y otro vehículo más grande. Hyundai planea lanzar para el 2008 una serie de coches voladores destinados al transporte urbano y entre ciudades, declaró el jefe de la unidad de movilidad aérea urbana de la compañía, Yawon Shin. Shin dijo que su empresa está desarrollando modelos que transportarán a 5 o 6 personas en zonas metropolitanas, así como un vehículo más grande para volar entre ciudades. Entre comillas, las personas que siempre están atrapadas en atascos en carreteras comprenderán lo conveniente que es desplazarse en vehículos aéreos, y ahí es cuando veremos una explosión de la demanda, agregó. Esto ya es ciencia ficción real, el futuro lo tenemos aquí. Finalmente me despido con este tema muy querido para mí. México, lindo y querido. Captan la caída de un bólido en México. Una cámara de seguridad ha captado la noche del martes 6 de octubre la caída de un bólido en el noreste de México. Los habitantes de Monterrey, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas pudieron avistar este fenómeno espacial. Las imágenes fueron captadas alrededor de las 10:10 de la noche en Monterrey, donde se pudo ver cómo una bola brillante cayó desde el cielo, pasando enfrente de una cámara de seguridad. Un magistrado mexicano desea la muerte a López Obrador, el tuit es borrado y asegura que lo hackearon. En la madrugada de este lunes, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de México, Reyes Rodríguez Mondragón, escribió en su cuenta de Twitter, entre comillas, ojalá se muera ese viejo culero de Palacio Nacional, en referencia al presidente mexicano AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Diputados de la formación Morena ya han pedido que sea apartado del caso. Y aquí llega el tema que a mí me conmueve. El 2 de octubre no se olvida. Este 2 de octubre de 2020 se conmemoró el 52 aniversario más de la matanza de Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, en contra del movimiento estudiantil de 1968 para honrar a los caídos de la masacre. El 2 de octubre de 1968, México quedó marcado. Cientos de estudiantes vivieron una represión militar como nunca habíamos visto. Y México no lo olvida. Lo que estaba en juego era la libertad de expresión por parte de los estudiantes y la reacción del gobierno, que respondió reprimiendo cualquier huelga o manifestación. Con la consigna "El 2 de octubre no se olvida", la memoria colectiva identifica tanto los sucesos como el sentir de un pueblo que toma ese momento como símbolo del hartazgo hacia la opresión de un gobierno represivo y autoritario. Hay quienes lo califican de punto coyuntural y dividen a México en antes y después del movimiento estudiantil de 1968. La matanza del 2 de octubre de 1968 ocurrió cuando Gustavo Díaz Ordaz, de infausto recuerdo, era presidente de México y quedó manchado para siempre por este crimen. Allí murió como una mártir la joven Regina Toecher Pérez, junto con muchos de sus seguidores, una líder espiritual mexicana de gran personalidad, de la que escribió un libro el abogado Antonio Velasco Piña, con quien simpatizo mucho.
Su libro me hizo llorar varias veces. El 2 de octubre no se olvida ni se olvidará nunca. Mi empatía absoluta con el querido pueblo mexicano. En su libro Postdata, el gran escritor mexicano Octavio Paz citó al diario inglés The Guardian, que estimó 325 muertos, mientras que documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos cifran en un máximo de 200 el número de personas que perecieron en la matanza, que tuvo lugar 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México de 1968. Esto es todo y muchísimas gracias.